sobre la familia, así que me siento muy contento y le agradezco mucho al Señor porque cumplimos este objetivo y envío una bendición a los amigos y a las personas que están en Familias que Trascienden en Facebook, que están recibiendo estas conferencias publicadas allí. ¿Por qué? Pues porque son específicamente hacia la familia y bueno, pues lo que queremos es que la familia se restaure, que la familia esté feliz, que la familia siga adelante y que la familia, ¿verdad? Pues conozca a Dios. El tema de esta ocasión es enseñar a la familia la palabra de Dios. Y con este tema concluimos y bendito sea Dios que me permita editar los apuntes de estas conferencias y ponérselos a su disposición para ustedes o para compartírselo a alguien más. Amén. Todo lo que hagamos por la familia va a ser completamente positivo, valioso y va a tener mucha recompensa. Así que vamos a leer la Biblia. Hoy vamos a leer Proverbios 1:8, un texto hermosísimo, un texto con mucho sentido y con mucha razón. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, lo repito, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Muy bien. En la historia generalmente se reconoce al rey Salomón como el rey más sabio. ¿Y de dónde consiguió esa sabiduría? Dios se la dio. Él esa sabiduría no la sacó del sentido común. Esa sabiduría no la obtuvo porque fuera muy inteligente. Esa sabiduría no la consiguió a través de alguna cosa mágica. Simplemente él oró a Dios y se la pidió. Y Dios se la concedió. ¿Dónde vemos plasmada esa sabiduría? Aquí, en el libro de Proverbios y los libros que él escribió. ¿Qué clase de sabiduría es esta? No es sabiduría humana, no es sabiduría mala, es sabiduría de lo alto, ¿de acuerdo? Es de lo que viene de arriba. ¿Para qué recibió Salomón esta sabiduría? Para aprender cómo vivir apropiadamente, cómo vivir correctamente, cómo vivir sabiamente. Esta es la respuesta de Dios que encontramos en la Biblia respecto de cuál es la forma más apropiada de como los seres humanos tenemos que vivir. Entonces, por eso, hermanos, pongamos mucha atención que esto no solamente es como una conclusión, una reflexión a la que él llegó por sí mismo. Es Dios que le dio esta capacidad, porque la sabiduría es más que conocimiento, es la aplicación práctica del conocimiento. La sabiduría, ¿verdad? No el que sabe, el que tiene información no se considera sabio. Sabio es el que sabe tomar provecho del conocimiento que posee. Así que no es suficiente tener información. Hoy en el mundo hay mucha información. Internet da demasiada información. Información valiosa, información que no sirve para nada. ¿De acuerdo? Hay que tener la capacidad de discernir, de poder diferenciar y tomar lo que nos puede servir de utilidad. Pero, ¿verdad? En un mundo hoy lleno de información a través de los medios de comunicación, no solo se necesita tener la información, sino se necesita saber hacer algo con la información que se posee. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos ahora sí que un grandísimo privilegio en el hecho de que somos selectivos a la hora de escoger la información que nos conviene para beneficiar a nuestra familia. Vamos a escoger lo mejor. No solo vamos a escoger lo bueno, sino vamos a escoger lo mejor. Por eso es que en esta conferencia tomé la decisión de poder enfatizar mucho respecto a lo que es necesario dentro de una familia. ¿Qué es necesario en una familia? Que la familia sea enseñada con la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, por eso hoy vamos a hablar sobre el libro de Proverbios. Y en el hebreo se dice Mishlei, los proverbios, los refranes, los dichos sabios
que Dios le dio a Salomón. Y son muchísimos. De hecho, se habla de cerca de 3000 proverbios que Salomón escribió, ¿de acuerdo? Y que en cada uno de ellos, cada versículo de este libro tiene una grande lección de mucha utilidad, porque nos va a ayudar a nosotros en una clave importantísima que supera solamente el hecho de tratar de vivir una vida en apariencia o tratar de vivir una vida superficial. Aquí lo que se nos enseña básicamente es y que a Dios es también muy importante y recorre toda la Biblia, es nuestro comportamiento. Cómo nos comportamos en la vida, cómo nos conducimos en la vida. La Biblia nos da la respuesta, las enseñanzas de Jesús nos dan la respuesta, el Nuevo Testamento nos da la respuesta, el Antiguo Testamento vuelve a enfatizar desde el principio que para Dios es tan importante nuestra forma de conducirnos, que Él ha hecho tantas cosas para que nosotros reflexionemos, recapacitemos, entendamos y pensemos que debemos de vivir en una manera o un comportamiento que sea agradable a Dios. ¿De acuerdo? ¿Y cómo saber si es así? A través de la Biblia. Sus mandamientos, las instrucciones, todos los consejos. Entonces, entender esto es pensar, ¿verdad?, que todo lo que proviene de la palabra de Dios es para nuestra enseñanza. Ahí está un versículo en el Nuevo Testamento que dice todavía, ¿verdad?, que las cosas pasadas fueron escritas para nuestra enseñanza. Tenemos que aprender y vamos a aprender un poco respecto al tema de la familia. Vamos a reflexionar en Proverbios 10:17. Proverbios 10:17 que nos va a decir este versículo. A ver. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. Hay un momento en que naturalmente las personas no quieren oír. Y en mi papel de consejero, yo me he dado cuenta que a pesar de que la solución está en la palma de la mano, las personas no la pueden recibir. No la pueden recibir porque no quieren recibirla, porque no quieren escuchar. El versículo que leímos decía: oye, hijo mío. Y oír es más que solamente un ruido entre nuestros oídos. Oír es poner atención, ¿sí? Captar, entender lo que se trata de transmitir. Sí, para nosotros debe de ser una gran habilidad que nosotros seamos capaces de poder escuchar la palabra de Dios. Tan importante es que sin ella no llegaría a nosotros la fe. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces de pronto podemos estar muchas personas sentadas oyendo por oír, pero no todos se captan la fe. ¿Por qué? Porque no tienen el oído afinado o porque no quieren escuchar. Necesitan esforzarse o necesitamos esforzarnos para tener la atención y captar el mensaje de la palabra de Dios que nos va a transformar. ¿Ok? Entonces, oye, eso es lo primero que nosotros debemos de mantenerlo en el entendido de que hay que escuchar con atención, de que la mente tiene que enfocarse o tiene que concentrarse a lo que se está diciendo. Si vamos a realizar la tarea de educar a nuestros hijos o de educar a la familia, vamos a tener constantemente que apelar a esto. Oye, ponme atención. Le decimos al niño, oye, a ver, no te distraigas. Y tenemos nosotros constantemente, si queremos asegurarnos de que ellos van a entender. Porque si no lo hacemos, nada va a suceder. Por más que una mamá habla o un papá habla o grita, ¿verdad? ¿Por qué gritas? Pues porque no me está escuchando, pero no es que no te esté escuchando el ruido, es que no te está poniendo atención. Los gritos nunca son la solución para que te pongan atención. Al contrario, porque mientras más el tono emocional en los gritos sube, menos se oye.
y más se capta el mensaje no verbal de enojo, de molestia, de alteración, y ya no es tanto lo que me quiere decir como en el estado en que me lo está diciendo, ¿no es cierto? Así pasa. Entonces, como padres y como familia, pues tenemos esta primera tarea. La primera tarea de nosotros de educar a nuestra familia va a recaer en el sentido en que nosotros aprendamos a comunicarnos. Aprender a comunicarnos necesita un emisor y un receptor. Es decir, yo estoy hablando, estoy consciente de lo que estoy diciendo, pero mi hijo o mi hija o mi esposo o mi esposa está captando. No solo me está oyendo, sino me está captando. Hemos visto los videos populares en las redes sociales que los hijos le dicen mamá como 20 veces, y ¿qué está haciendo la mamá? No oye. ¿Por qué? Porque su atención está en el celular y pasa mucho tiempo y no escucha. Entonces los niños se desesperan y ya mejor dejan de insistir y dicen, pues me volví invisible, ¿verdad? Porque el niño puede estar haciendo una gran travesura y uno no la ve, como si no estuviera. Hay que ordenar esto. Hay que tener conciencia de esto, que si vamos a educar, vamos a tener que poner atención. Por eso el versículo decía, oye, hijo mío, oye, primero oye, escucha. Ahora este verso 17 dice, camino de vida es guardar la instrucción. ¿Ok? Tenemos un manual de instrucciones que ha funcionado por más de 3000 años y está comprobado por millones de personas. Es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que tiene vida. La Biblia es un libro eficaz. Trasciende las generaciones. Es un libro eterno. Así que si es un libro eterno, no solo tiene las respuestas que necesitaron los antiguos, tiene las respuestas que necesitamos hoy, ¿sí? Porque trasciende el tiempo. Así que también nos incluye a nosotros e incluye las soluciones que necesitamos para nuestra familia. Hay que guardar la instrucción. Dice la Biblia de un profeta llamado Samuel que él no echaba en saco roto las palabras de Dios. Y ustedes entienden la figura del saco roto, ¿verdad? Porque si yo agarro mi saco y por encima le estoy echando, pero el fondo está roto, no guardo nada. Todo se va y se va y se va. Entonces la expresión está indicando que Samuel valoraba las palabras que escuchaba, las guardaba en su corazón, las atesoraba. No nada más lo oía y al rato se le olvidaba, ¿no? Nada más, bueno, ya pasó esto y ya ahí me sigo y nada sucedió. No, al contrario, él tenía este buen hábito que es tan necesario en todo lugar. Siempre que se trata de instruir, siempre que se trata de enseñar, es requisito indispensable que se tenga la capacidad de valorar lo que se recibe, ¿sí? Sea mucho o sea poco. Hay personas que con un poquitito lo valoran y dicen, yo con eso ya con eso tengo bastante que hacer. Pero no se trata solamente de conservar un poquito, no, se trata de hacer un hábito, de tal manera que siempre, ¿verdad?, que estás en la oportunidad, la posibilidad de ser instruido o de tener, ¿verdad?, recursos, herramientas para sacar adelante tu familia, tú los puedas valorar. Ahora los coach o la gente que está trabajando como mentores, como asesores, como gente que capacita, están dando cursos muy valiosos, muy bonitos, muy útiles, costosísimos, carísimos, ¿verdad? De tal manera que para tener cierto entrenamiento para algo bueno sale muy caro. Entonces, a las cosas que se nos ofrecen de una manera gratuita y de una manera útil, que están a la mano, aquí están. No es necesario para nosotros ir muy lejos para empezar a entender lo que tenemos que hacer como familia, lo que tenemos que hacer como padres. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que un buen consejo que recibimos de la palabra de Dios no lo vamos a devaluar. No vamos a decir, pues esto ya es religión. No se trata de eso. No es por ahí. Y a subestimar otra cosa como mejor. Es que no hay cosa mejor en la vida. No hay cosa más grande que este. De aquí sale todo. ¿Sí? De aquí, de la Biblia, sale todo. La ciencia, el conocimiento, la inteligencia, todo acá. Entonces, bendito sea Dios que ya tenemos este tesoro, que ya entendimos que es lo que necesitamos y que va a tener mucho éxito para nuestra tarea como padres. Ahora,
Vamos a leer Proverbios 12, verso 1. Una vez más dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la instrucción. Si ama la instrucción, ¿qué quiere decir? Que está dispuesto a aprender. Toda la vida vamos a aprender, ¿sí? Aprendemos. Y quien ama la instrucción, se puede decir que es de un espíritu enseñable. O sea, tiene esa habilidad de que cualquiera le puede enseñar. Al sabio, cualquiera le puede enseñar. Hasta un niño le puede enseñar. ¿De acuerdo? No, el ser sabio no significa que yo me las sé todas y que ya nadie me va a enseñar nada y que a mí ya no me tienen que decir nada porque yo ya lo sé todo. No, eso no es ser sabio. Es al contrario. Aquí es, la escritura lo pone como necio y lo pone al grado de ignorante. Porque a pesar de que suponga que sabe, realmente no sabe. Parece un juego de palabras, pero no lo es. El que dice, el que rechaza la reprensión. Es decir, bueno, ejemplo, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo ya me lo sé y que no sé qué. Y no quiere escuchar. Porque si escuchara, analizaría, lo consideraría y daría otra respuesta. No sería la respuesta que el verso dice, aborrece, no, a mí nadie me va a decir nada. Porque considera que lo sabe ya. Pero realmente la Biblia dice, no lo sabe. O sea, es ignorante. Sin en cambio, aquella persona que está dispuesta a aprender es la que va a crecer. Y es la que realmente va a llegar a ser sabia. Entonces, hermanos, amigos, tenemos que amar la instrucción. Tenemos que valorarla, tenemos que tener una buena actitud de que disposición de que sí puedo aprender, sí puedo, cualquier persona a mí me podría enseñar, ¿sí? Y hay mucha gente que también a veces se desgasta tanto tratando de dar lecciones a quien no quiera aprender lecciones, y eso hay que saberlo, ¿verdad? Ahorita le voy a dar una lección, voy a hacer esto, pero si la persona no quiere aprender la lección, en vano lo hace uno. Se necesita querer aprender para entonces, ¿verdad? La lección que cualquiera nos pueda dar, decir gracias por lo que tú estás haciendo, me quieres, ya entendí el mensaje, listo, lo aprendo. Y yo cambio y crezco y maduro. Bueno, pues educar a la familia no es el deber de la escuela, ni el deber de la iglesia. Es el deber de la familia, es el deber de los padres. Vamos a explicar esto. A ver, los niños van de lunes a viernes a la escuela y están en promedio 4 horas. La escuela es para transmitir conocimiento, para formar un poquito buenos hábitos, ¿de acuerdo? Para ayudar a socializar, pero no es el deber de la escuela en sí la educación que cada niño tendrá. ¿Okay? La iglesia, una vez a la semana, máximo 2 veces a la semana, ahora como están los tiempos. 2 horas a la semana, menos que la escuela, ¿sí? Mucho menos que la escuela en la iglesia. Entonces, ¿cómo podrían depender solamente de eso? Lo que tienen que hacer, el deber es nuestro, porque los niños viven, ¿verdad? Y pasan bastante tiempo en el hogar y ellos miran y aprenden y observan y escuchan y entienden cómo son las cosas en casa. Entonces, es deber. La educación es deber de los padres. ¿Por qué? Porque les vamos a dar los valores. Porque les vamos a dar lo que pensamos de la vida y ellos van a decir, eso es mío. Se van a apropiar de nuestros valores, se van a apropiar de nuestros principios. Aunque un niño pequeño, ¿verdad?, no entienda ninguna cosa de la, por ejemplo, de la religión, pero va a decir, yo soy cristiano. ¿Sí o no? Si le preguntan en el jardín de niños, a ver, ¿y tú, verdad? ¿A qué tu familia, qué religión? Es que nosotros somos, o sea, tiene identidad, aunque él, verdad, no haya hecho más o entienda más del tema, pero se considera dentro. Así es como nosotros debemos de comunicar los valores. Educar con la Biblia hará hijos obedientes. ¿A quién? A la palabra de Dios. ¿Sí? Obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante y fundamental que sea comprensible el hecho de educar a la familia con la Biblia,
¿Sí? Es decir, tomar la Biblia, abrir la Biblia, ponerla frente al niño, porque ya tú le estás diciendo, de aquí viene, ¿sí? De acá, desde aquí, y leer, enseñarle de esa manera, porque va a decir, yo recuerdo, ¿verdad? Que me decía mi mamá o mi abuelita, me agarraba la Biblia y me leía la Biblia. Ya le diste la palabra de Dios. No, quizás si no tienes muchas palabras o muchas explicaciones, no te preocupes. La palabra de Dios tiene tal poder que la semilla quedó sembrada y Dios hará que se comprenda por su Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, educar hijos con la Biblia hará hijos obedientes a la palabra de Dios y ellos serán grandemente bendecidos. Definitivamente sí. Cuando yo era mucho más joven y pude leer el libro de Proverbios con atención, en la manera en que era posible que yo pudiera comprender a la edad que yo tenía, quizás 19 o 20 años, 21 años, para mí eso fue sobrenatural y sigue siendo sobrenatural, porque ¿qué quiere un joven hoy? Y aquí está mi hijo presente, él me puede decir, a ver, ¿qué es lo que le gusta a tus amigos? ¿Qué oyen tus amigos? ¿Qué ven tus amigos? ¿Qué buscan tus amigos? ¿Verdad? Pues internet, etcétera, o videojuegos, etcétera, lo que sea. Pero alguien que se agarra y se pone a leer un libro de la Biblia, o sea, qué raro. Por eso digo, eso fue sobrenatural y sigue siendo un joven que por sí mismo, con iniciativa propia, invierte 2 o 3 horas en el día y en lugar de irse a jugar, a hacer 1000 cosas de joven, dice, yo quiero la palabra de Dios. Ahí hay un milagro. Hay algo sobrenatural, hay algo Dios está operando, etcétera, es que va a provocar una bendición. A mí me pasó, y lo que aprendí, aunque no lo aprendí todo, o no todo lo logré llevar a cabo ahora, después del tiempo, digo, sé que los versículos que todavía recuerdo que leí, me sirvieron, porque me evitaron problemas, ¿sí? Me ayudaron a decidir bien, a escoger bien, me salvaron de muchas que otros chicos, por no tener esa instrucción, pasaron de largo y se pegaron del topes. Entonces, por eso es que estamos citando este precioso libro de Proverbios y estamos pensando que nos puede ayudar mucho para tener en la mente qué hay que hacer. Número 1, enseñar, ¿sí? Educar, enseñar, instruir, ¿verdad? Y aquí se valora tanto lo que hace papá como lo que hace mamá. Proverbios 4:1. ¿Qué dice la Biblia? Dice así, sí, ya lo tienen, ¿verdad? Qué bien. Oíd, una vez más volvemos al hecho de poner atención, escucha, pon atención. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Bueno, pues entonces la tarea del papá es enseñar sus valores, enseñar sus principios, enseñar, educar, formar, transmitirle sus experiencias, su conocimiento. De hecho, por eso parte de la tarea, de la costumbre de presentar a los niños y luego, ¿verdad? Cuando ya tienen cierta edad, una vez más confirmarlos, el hijo obediente, la hija obediente, es de que se le debe de transmitir los conocimientos, prioridad los conocimientos bíblicos, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, en Israel, después de 70 años de historia moderna, Israel es una nación de primer mundo y en la escuela se estudia la Biblia. O sea, el contenido de las materias proviene de aquí. No se estudia simplemente ciencia moderna, historia universal, otras ciencias naturales solo porque sí. El eje central de la educación en Israel es la Biblia. ¿Por qué lo quiero poner como ejemplo, como modelo? Porque es una nación hoy que está progresando a pasos agigantados. O sea, es una nación que con poco tiempo ya está a nivel mundial número 1, es dentro de los países más desarrollados. ¿Cómo lo hicieron? Este es el secreto. Ya les doy el secreto. Que enseñan la Biblia. ¿Ok? Y no dejan simplemente, ¿verdad?, que el resto de las culturas les llenen a la cabeza con las ideas de ellos, sino que tienen esta parte fundamental. ¿Ok? Entonces, la enseñanza de un padre, David enseñó a Salomón. David le transmitió sus valores, sus principios, sus anhelos. Salomón los llevó a cabo. Lo más grande que sucedió en esta relación de padre e hijo fue la construcción del templo.
¿sí? El primer templo, porque David anheló en su corazón hacerle una casa a Dios. Dios no se la pidió. De hecho, Dios dice, ¿cómo va a ser que un lugar así contenga toda mi gloria? Ni los cielos de los cielos contienen la gloria de Dios. Pero Dios dijo, adelante. Sí, Dios dijo, está bien, y cuando Dios lo acepta es porque ya también va con intención, o sea, va dentro de un propósito divino. El hecho de que David quisiera hacerle casa a Dios, ¿por qué? Porque estaba el tabernáculo móvil, pero dice la Biblia que ya estaba desgastadas las telas, estaba un poquito como abandonado el lugar donde está, porque no estaba el arca del testimonio, pero ahí estaba el tabernáculo de Moisés. Así que dice, ahora yo quiero un lugar específico. Dios escoge el lugar y dice, ok, la casa que tú me quieres hacer, ahí va a estar y yo me voy a glorificar, ¿de acuerdo? Y ya Dios toma todo ese modelo para enseñarnos muchas cosas más adelante, de muchas cosas. Pero David, ¿verdad?, no pudo edificar la casa por haber sido un guerrero, pero Salomón, Shlomo, que quiere decir el que escucha, ¿sí? El hombre de paz. Salomón, el hombre que escucha, ¿sí? El entendido. Salomón, el hombre de paz, él sí edifica la casa, porque el mensaje de la casa es de paz. Mi casa, casa de oración. ¿Okay? Su casa, casa de paz para todas las naciones. Entonces el deseo de Dios ahí se ve cumplido, pero David, ¿verdad?, hace su tarea e instruye desde pequeño a Salomón y le da ese enorme proyecto que también, ¿verdad?, lo hizo muy famoso. Así que David cumplió en educar a Salomón. El propósito de los proverbios dice cómo vivir sabiamente. Entonces, cuando los hijos logran capturar las enseñanzas de papá, pasados los años dicen, cuánta razón tenía mi padre. Porque se viven diferentes etapas, ¿verdad? Y a veces se escucha una cosa, se escucha otra cosa, y los hijos no llegan a comprender las razones de los padres hasta que llegan a cierta edad. Y ya que llegan a cierta edad y viven lo que el padre vive, ahí es donde viene esa reflexión. Con razón me decía mi padre, con razón me decía. Esos dichos son muy valiosos y hay que valorarlos, ¿verdad? Yo tengo los míos de mis padres y yo escucho también mucho a mi esposa, que tiene los suyos de sus padres, de sus abuelos y todo eso, que fueron muy útiles, ¿verdad? Porque eran consejos sabios. Entonces ya también a nuestros hijos vale la pena nosotros prepararle. Voy a decir esto para cuando él crezca pueda decir, sí, me acuerdo que me llevaba así, me hacía esto, me ponía aquello, lo otro, y ellos van a entender después las razones, ¿ok? Hay que hacerlo, ¿sí? Se necesita de la enseñanza de un padre, sí se necesita de esa instrucción, pero, ¿verdad?, no es suficiente. Ahora sí que también aquí está el lugar que tiene mamá dentro de la educación de la familia. ¿Ok? Y en la cultura judía se acostumbraba que mayormente mamá era la responsable de la educación de los hijos, por pasar más tiempo con ellos, ¿de acuerdo? A ella como que se le delegaba esta tarea y ya los papás en su tiempo, pero casi era más de que si le dijiste esto, si le explicaste esto, era la que se encargaba de esa parte. Vamos a leer Proverbios 31. Dice la escritura, palabras del rey Lemuel. Bueno, ¿quién es Lemuel? A ver, aquí en esta historia, ¿será el hijo de Salomón, al que escribió? Porque sí tuvo hijos. ¿O será el propio Salomón? Bueno, una de las conclusiones a las que se ha llegado es que es el propio Salomón. Es decir, estas palabras que vienen en el Proverbios 31 son para Salomón. Él es el rey de Israel y él es Lemuel. En ese momento no recuerdo qué significa Lemuel, la palabra hebrea Lemuel, pero sí recuerdo claramente que el contenido va a preparar, o sea, es la instrucción, adivinen de quién, de Betsabé. En hebreo se pronuncia Betsheba. ¿Recuerdan quién es Betsabé? La esposa de David, ¿sí? Esposa de David, que en el pasado, del cual Dios perdonó a David y borró todo pecado,
era mujer de Urías Eteo. ¿Ok? Pero por unas razones interesantes en el contexto judío se mira un poquito más claramente lo que sucedió. No solamente que David, ese hombre, ¿verdad? Malintencionado, no, hay otras cositas ahí en contexto que llegan, ¿verdad? De pronto pues a suceder esto. Y miren, inesperadamente, no de Mical, la primera esposa de David, hija de Saúl, o de otra esposa que tuvo David, sino de Betsabé viene Salomón, ¿sí? El elegido por Dios, el escogido por Dios para sucesión en el trono. Bueno, dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Es Betsabé, ella es la que se encarga de instruirlo y lo hace perfectamente bien. ¿Ok? Lo hace bastante bien. Me parece que el único hijo de Betsabé fue Salomón. Y ya de ahí David tuvo otros hijos con otras de sus esposas. Y bueno, había pleitos entre ellos por la sucesión del reino. Pero cómo fue, ¿verdad? Que a este fue al que Dios escogió. ¿De acuerdo? Y si Dios lo escogió, ya Salomón no tenía que hacer más nada. No tenía que ni pelearse con sus hermanos, ni tratar de imponerse. Es que cuando Dios te da algo, Él se va a encargar de que tú lo tengas. ¿Ok? Y si ya Dios te lo dio, entonces tú nada más ve tomando acción y listo. Dios es el que respalda. Dios es el que confirma una y otra vez. Así fue con Salomón. Absalón quería el reino y no sé si otro de sus hijos quería el reino y estaba otro que lo estaba pidiendo, pero fue a este al que Dios eligió y le dio la sabiduría. ¿Y qué pidió él cuando era rey? Dame sabiduría, y Dios se la concedió. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes sol de muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Si seguimos la lectura, vamos a encontrar algo interesante, muy muy interesante, que son en la mayoría de las ocasiones los consejos sabios preventivos. O sea, la intención muchas veces de esa instrucción hacia los hijos es prevenir. Ahora, nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo hacia nuestros hijos cuando les explicamos el por qué algo no les conviene. Porque vivimos en un tiempo en el que ahorita, si te gusta, hazlo. Si tú quieres, pruébalo. No pasa nada, es todo relativo, no te preocupes, todo va a estar, etcétera. Nosotros tenemos que decirle por qué prohibimos ciertas cosas a ellos. Y estarán de acuerdo conmigo que cuando le prohibimos algo a nuestros hijos es por su propio bien. Recuerden, ya casi voy a concluir, que hubo un tiempo en el que el pueblo que salió de Egipto en el desierto pensaba que Dios le prohibía algo porque no quería compartirlo, o sea, que fueran dichosos, felices o que estuvieran bien. Como que ellos dudaban si acaso Dios siempre sería bueno o habría un momento en que Él sería malo. ¿Sí? Dudaban y por eso tentaban a Dios. Sus acciones eran como para ver si ahorita Él, ¿verdad? Ya vimos que Él es malo. Pero la Biblia lo confirma desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios es bueno, que Él nunca cambia y que todo lo que hace lo hace para nuestro bien, que nunca tiene ninguna mala intención o una intención oculta que haga algo para perjudicarnos, nunca. Entonces, ahora lo mismo es como padres y modelo de autoridad a los hijos como imagen de Dios. Ahora nosotros tenemos que hacerle entender a nuestros hijos que estamos en el mismo sentimiento, que nosotros nunca querríamos algo malo para ellos, que si les prohibimos algo y les prevenimos de algo es por su propio bien, porque es para evitarles problemas, para evitarles dolores de cabeza, para evitar consecuencias en sus vidas. Por eso, ¿verdad? Hay que trabajar más cuando se dice no hagas esto, tratar de explicarle por qué no lo debe de hacer. Sí, les digo, porque hoy están muy acostumbrados los niños y la gente a decir, sí, órale, hazlo ya. Sí, dejarles mucha libertad, mucho libertinaje, dice ahora, ¿no? Pero si nosotros educamos a nuestros hijos, si las mamás saben explicar la razón de por qué no, de por qué hay algo prohibido, no es para que quiera más hacerlo, sino para que entiendan que les puede perjudicar. Entonces, ¿cómo evitar convertirse en un necio? Así,
a través de la instrucción de decir esto no te conviene, esto no está bien, esto no debe, y también decirle lo que sí. Eso es Proverbios 31, la primera parte, a la que su mamá le aconseja y le dice, no hijo, no, tú eres el rey, esto no te conviene, esto no es para ti, esto no, porque le reafirma la identidad de qué clase de hijo es. Y fue el único que tuvo, pero miren qué grande con ese hijo. Entonces esa es nuestra tarea también nuestra, de hacer que nuestros hijos sean grandes, que nosotros les podamos dar identidad, podamos reafirmar sus valores y decirles lo que ellos son capaces de hacer y lo que no son, y ellos nos van a escuchar. En un tiempo van a decir, como decía mi madre, a mí me decía, ¿verdad?, que yo sí iba a poder lograrlo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van a poder atesorar. Muy bien, bueno, pues gracias a Dios por esta quinta conferencia, y esta, verdad, que con esta cerramos este ciclo de conferencias